Bienvenidos, esta es la clase teórica número 5 de la materia Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales, cátedra Federico Schuster. Mi nombre es Sebastián Mauro, yo soy el profesor adjunto de la materia, y esta clase está dedicada al tema del individualismo metodológico y la teoría de la elección racional. Esta es la segunda parte de la unidad 2. La unidad 2, si vuelven a revisar el programa, está dedicada a el tema del individualismo metodológico y como método para las ciencias sociales. Entonces, en la primera parte de esta unidad 2 tuvieron clase con Federico, donde les explicó algunas de las principales características del comprensivismo, o sea, de otra corriente individualista que es el comprensivismo, y leyeron además dos textos de Alfred Schutz, que es uno de los principales exponentes de esa corriente. Hoy vamos a ver otra corriente teórico-metodológica que abreva en el individualismo metodológico, que es la teoría de la elección racional. Es una corriente bastante diferente, que tuvo especialmente impacto en la ciencia política en Estados Unidos. Tiene más o menos el mismo, aparece y tiene impacto más o menos en el mismo momento que el comprensivismo. Por ejemplo, los escritos que ustedes leyeron de Schutz son contemporáneos con las primeras obras del individualismo metodológico, pero mientras el comprensivismo tuvo mayor influencia en la sociología, la teoría de la elección racional informa buena parte, es una de las primeras líneas, las principales líneas, de la ciencia política. Cuando digo ciencia política me refiero tanto a política comparada como administración pública y relaciones internacionales. Es una forma de pensamiento, una metodología y una teoría que van a ver bastante, aquellos que estudian la ciencia política van a encontrar bastante seguido en sus lecturas. Bueno, vayamos a la clase. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Bueno, básicamente son 4 puntos. En primer lugar voy a retomar algunas cuestiones básicas del individualismo metodológico. En segundo lugar me voy a detener en lo que el autor que tenemos para leer hoy, que es John Elster, denomina explicación intencional, o sea, en qué consiste como método esta teoría, cuál es el método de esta teoría, qué método propone, cómo se identifica en el marco de los métodos para las ciencias empíricas y para las ciencias sociales. Después vamos a ver el objeto de estudio de esta explicación, que es la acción racional. O sea, no es cualquier tipo de acción, no es cualquier tipo de conducta, obviamente, sino la acción racional. Y finalmente vamos a llegar al punto donde esta teoría empieza a desarrollar sus contribuciones, que es un tipo específico de racionalidad, que es la denominada racionalidad estratégica, que es cuando dos o más agentes racionales se ven obligados a interactuar. Eso nos lleva a lo que se conoce como teoría de las decisiones interdependientes, o teoría de los juegos, y ustedes van a leer sobre eso, especialmente en el material de prácticos que hay para esta clase, ¿sí? Y ven el PDF que ya está subido al campus con el resumen y el desarrollo del texto de prácticos, si leen el texto de Martin Hollis, ahí van a tener un detalle bastante desarrollado de lo que es la teoría de los juegos y algunos modelos de interacción que son típicos de esta teoría. Así que recomiendo que en paralelo a este video o de teóricos, lean o relean el texto de prácticos, ¿sí? Vamos a avanzar. Individualismo. Bueno, en primer lugar, individualismo es algo muy genérico. Nosotros nos dedicamos esta clase está dedicada al individualismo metodológico. Vamos a ver de qué se trata. En primer término, ¿qué es el individualismo? Bueno, en la diapositiva podemos leer, es la posición según la cual la explicación social debe remitirse en último término a individuos. A individuos y acciones, agrego yo. Esto es un indicador muy claro de frente a qué tipo de investigaciones nos enfrentamos, ¿no? Como ustedes tengan que leer
bueno, de textos que leen para la carrera, los que leen para su vida profesional, una buena forma de tratar de ver en dónde están ubicados, en términos teórico-metodológicos, es en dónde ponen el foco, en relación a cuál es la variable que explica, cuál es la variable que describe el fenómeno explicado. Si el texto se refiere a acción o habla en términos de acción, ¿sí? Puede ser acción individual o puede ser acción colectiva, pero si el foco está puesto en la acción, muy probablemente estén frente a un texto que se ubica en el universo del individualismo. No necesariamente puro individualista, pero se ubica en el universo semántico de estas corrientes individualistas. Lo contrario es cuando leen un texto que hace referencia al sistema. Hace referencia a un sistema o hace referencia a una estructura, para estar frente a un texto que se ubica en el universo conceptual de lo que se denomina holismo, y que es lo otro del individualismo. O individualismo o holismo son los dos grandes polos de la investigación en ciencias sociales. La clase próxima nos vamos a dedicar estrictamente a eso, pero en principio esto, ¿no? Si hablamos de acción, estamos dentro del campo del individualismo; si hablamos de estructura o sistema, estamos dentro del campo de lo que se conoce como holismo. ¿Cómo está definido el holismo? En la diapositiva que tienen frente a ustedes, la explicación en el holismo se refiere a entidades colectivas o a totalidades, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, voy a ser breve con esto, pero consideremos, por ejemplo, el término función. Nosotros en esta edición no incluimos una clase para lo que se conoce como el funcionalismo, pero en otros cuatrimestres dábamos un texto de Robert Merton, que es uno de los principales autores del estructural funcionalismo, un texto breve que simplemente definía la noción de función, ¿no? ¿Cómo definía Merton la noción de función? Bueno, son las consecuencias objetivas, las consecuencias observables de las acciones que favorecen la adaptación de un sistema a su entorno. No vamos a dar más clases de funcionalismo ahora, pero el punto es que para Merton la principal categoría para explicar los fenómenos sociales tenía que ver con cuáles eran las consecuencias de las acciones para la reproducción o para la adaptación de un sistema social, ¿sí? Entonces, la relación entre el fenómeno social y el sistema, y esa idea de totalidad, es muy patente en, por ejemplo, el estructural funcionalismo. Mientras que lo que estamos viendo ahora tiene que ver con las intenciones de los agentes, lo que los agentes quieren hacer, si los agentes logran o están orientados a lograr sus objetivos, el sentido, no va en esta clase, sino en la clase anterior, el sentido que los agentes le dan a la acción, ¿sí? Entonces, es otro universo, son dos universos semánticos muy diferentes. Bueno, veamos individualismo, individualismo, entonces. Uno, cuando usa el término individualista o individualismo, puede referirse a tres dimensiones o tres aspectos distintos. Uno es un aspecto ontológico, ¿no? Si se habla de individualismo ontológico, se está hablando en realidad de algún tipo de antropología, de algún tipo de definición de lo que es el ser social, de lo que es el sujeto, de lo que es la sociedad, ¿no? Que afirmaría un individualismo ontológico. Bueno, un individualismo ontológico afirma que la sociedad no existe, básicamente, sino que la sociedad es el agregado de individuos, ¿no? No es una proposición de carácter metodológico, no es que estudiamos esta realidad como si fuera compuesta por individuos. No, es la afirmación de que la sociedad efectivamente es solamente el agregado de individuos. Otro tipo de individualismo puede ser el individualismo normativo, es decir, la idea de que la idea de lo que debe ser, digamos, ¿no? Deber ser. Entonces, apuntamos a construir teorías sociales, un individualismo normativo apuesta a construir teorías sociales donde se promueva el desarrollo de los proyectos individuales, el desarrollo de la felicidad individual, ¿no? Acá está en la diapositiva, el individualismo normativo plantea que el ideal de la vida social se funda en el desarrollo individual. Si ustedes revisan sus textos realmente de lo que hayan visto en Ciencia Política del CBC, o de lo que hayan visto en Teoría 2, seguramente hayan pasado de alguna forma por el utilitarismo.
Bueno, el utilitarismo es una teoría que combina estos tres aspectos del individualismo. Una afirmación tipo ontológica, individualista tipo ontológica, y también de tipo normativo, ¿sí? Ahora, lo que estamos viendo en esta clase está disociado de eso, ¿sí? O sea, estas tres dimensiones del individualismo no necesariamente van juntas. No hay por qué, si uno pretende estudiar lo social desde el punto de vista de los individuos, eso no quiere decir que esté comprometido con una teoría de tipo ontológica o tipo normativa, individualista. No, son cosas separadas. El individualismo que estamos viendo ahora es un individualismo de tipo metodológico. Quiere decir que analiza, o sea, que encuentra más efectivo esta forma de aproximarse a lo social para poder explicarlo frente a otras. No es una filosofía tipo filosófica o psicológica o antropológica. Es una formación puramente metodológica. Si estudiamos lo social como si estuviera compuesto por acciones individuales, vamos a poder producir una teoría con mayor rendimiento explicativo y predictivo. Eso sería. ¿No? ¿Qué dice la diapositiva? El individualismo metodológico se ocupa de los modelos y los métodos explicativos y sostiene que estos siempre deben basarse en la consideración de la acción individual y las interacciones entre individuos. ¿Sí? Bien. Ahora, nosotros no vemos, en esta clase no vemos el individualismo metodológico en su conjunto, sino un tipo de teoría dentro del individualismo metodológico, que es la teoría de la elección racional. Yo acá puse por un fondo de Leviatán, porque es muy simpático, porque tiene que ver con algo que viene después de los juegos. El fondo de grado de Leviatán es una obligación para cualquier politólogo, ya lo sabemos. Puse en esta diapositiva una pequeña definición muy genérica de un politólogo británico, Colin Hay, puede ser útil. ¿Qué es la teoría de la elección racional? Bueno, busca construir modelos estilizados de conducta política asumiendo que los individuos son racionales y se comportan como si encadenaran un análisis costo-beneficio antes de volcarse por la opción más apropiada para maximizar su interés. El propósito de esta perspectiva es producir una ciencia deductiva y predictiva de lo político. Este es el punto que más me interesa. Voy a hacer una breve, muy breve pausa y vamos a seguir hablando sobre esto. Bueno, retomamos. Lo que yo voy a mostrarles con esta diapositiva, que tiene me hice un mate, que tiene una definición muy, muy sintética, muy sencilla de lo que es la teoría de la elección racional, es cierta particularidad de esta teoría con respecto, por ejemplo, al comprensivismo que vieron en la clase pasada. Por ejemplo, si bien en los dos casos se parte de la idea de acción, y de una idea de acción compatible con la definición de Max Weber, y recordarán la definición de Weber de acción, es toda conducta a la que se le enlaza un sentido subjetivo, es decir, toda conducta intencional. Tanto en el comprensivismo se parte de esta noción de acción, como en la teoría de la acción racional se parte de esta definición de acción. No solo eso, sino que también en ambas teorías está la pretensión de abordar científicamente la acción definida como conducta intencional, ¿sí? Es decir, construir un método científico para explicar la conducta intencional. Ahora bien, ¿cómo lo hace la teoría de la elección racional? Bueno, la teoría de la elección racional produce una modelización, una estilización o una simplificación de la conducta humana, pensando la conducta humana exclusivamente en términos de acción racional con arreglo a fines. ¿Sí? Similar a la economía, ¿no? La idea de que el individuo, de que la acción es el resultado de un proceso por el cual el individuo elige el curso de acción más satisfactorio para alcanzar sus metas. ¿Sí? Esta idea de racionalidad, medios y fines. La racionalidad es esta adecuación entre medios y fines. Acá hablamos de acción racional, podríamos llamar a eso un tipo de acción teleológica, una acción que está orientada por fines, por los objetivos. Entonces, en primer lugar, partiendo de la noción de acción, estos autores
en lugar de preguntarse por el sentido subjetivo de la acción, o por la relación entre el sentido de la acción y el sentido común, y ciertas ciertas significaciones y conocimientos que circulan en el marco del entorno donde un individuo interactúa, van a pensar la acción en términos exclusivamente teleológicos, de orientación hacia un fin, y de orientación hacia un fin en términos puramente racionales. Es decir, en la preocupación por alcanzar el fin de la manera más económica o más satisfactoria posible. A partir de eso, estos autores de la teoría de la acción racional van a tratar de construir, como bien lo dice esta diapositiva, una ciencia que sea deductiva y predictiva de lo social. En esto también hay una diferencia bastante clara con respecto al comprensivismo, ¿sí? Se plantea como una teoría deductiva de lo social, como una teoría con capacidad de predicción de lo social. El comprensivismo no parte de la misma base y no aspira a construir ese tipo de teoría. Bueno, ahí están reseñadas algunas obras de la teoría de la acción racional que son fundamentales. Nada más lo señalé no solo para marcar a los autores, sino también para señalar que son contemporáneos de los escritos de Schultz, mediados de la década del 50 en los Estados Unidos. Había gente escribiendo varias cosas, estaba Schultz, pero también estaban estos autores. Y bueno, pasemos a una aclaración más y después pasamos a lo que es la explicación intencional. ¿Qué es lo que tenemos para leer nosotros hoy? ¿Qué es lo que tienen ustedes para leer para las clases de teóricos? Bueno, tienen para leer capítulos de un libro que se llama La explicación del comportamiento social. Es un libro relativamente nuevo, pero en realidad es la reedición de un libro de fines de los 80 que se llama Tuercas y Tornillos. Nosotros subimos el libro completo al campus, pero en el programa está consignado solo el capítulo 9 del libro. Yo les sugiero, como lo dice acá en la diapositiva que estamos viendo, les sugiero no solo leer el capítulo 9, sino leer una pequeña parte que viene antes de ese capítulo, que es la introducción a la tercera parte, es 1 o 2 páginas, y después retomar en el capítulo 11, que es el capítulo dedicado a la acción racional. Un capítulo un poquito más largo, un poco más denso también, pero tiene, especialmente al principio, pero el capítulo tiene varias cuestiones que nosotros vamos a estar viendo en esta clase, por ejemplo. Entonces, introducción a la tercera parte, capítulo 9 y capítulo 11. Lo que voy a comentar después sobre la explicación intencional, van a encontrar un tratamiento específico de eso, explícito de eso en este libro, en el capítulo 1. Así que si van para el capítulo 1 también van a encontrar algo ahí. Eso no lo consigné porque no lo considero necesario que lean ese capítulo puntualmente, pero el libro es corto, el libro tiene muchos capítulos, pero son capítulos cortos, entonces no es tanto sacrificio volver para atrás y leer las 7, 8 páginas que tiene el capítulo. El autor. Bueno, el autor es Jon Esther, es un politólogo y filósofo noruego, que todavía vive y enseña, está en la Universidad de Columbia. Es un autor relativamente particular para ver esta teoría. Yo decía, es una teoría que se desarrolló en Estados Unidos en la década de los 50, que sigue vigente, es una de las teorías fundamentales de la ciencia política norteamericana, pero para leer no tenemos a un cientista político que trabaja sobre cuestiones empíricas, sino a un filósofo, a un epistemólogo, que tiene, por supuesto, un montón de trabajo empírico, pero que se ha dedicado a abordar las implicancias teóricas, filosóficas y metodológicas de la corriente teórica de la teoría de la acción racional. Y que además
no es norteamericano, no estudió en Estados Unidos, estudió en París, se doctoró en París, y viene de una corriente que se denomina marxismo analítico, que está bastante alejada de las corrientes a las que suscriben en general otros autores de la teoría de observación. Es un personaje bastante particular. Vino a la Argentina un par de veces, yo creo que en los últimos 10 años debe haber venido 2 veces. Estoy seguro de que hace 5 o 6 años en una conferencia en la Universidad de Itela, sobre el tema que está trabajando ahora, que es justicia distributiva. Bueno, en fin. Seguramente, si encuentro la conferencia que debe estar, la puedo subir, pero es sobre los temas nuevos que está trabajando. Bueno, pasemos al tema de la clase. Explicación intencional. Bueno, así como Weber planteaba que lo social se podía estudiar científicamente, que estudiarlo científicamente implicaba no adoptar el método de las ciencias naturales tal como estaba planteado, pero tampoco pensar que hay que hacer un método completamente diferente y ajeno a los valores de la ciencia empírica. Bueno, del mismo modo, Elster hace un planteo parecido, ¿no? Elster aboga por la unidad del método científico, es decir, plantea que el método científico es uno solo, lo identifica con el método hipotético deductivo. Yo ahí puse, en la diapositiva puse Hempel y Popper porque lo que puse de fondo en la diapositiva es el gráfico del método nomológico deductivo. Si se fijan, van a ver que hace referencia a leyes y una hipótesis. En el propio texto de Elster, ustedes van a ver que él habla de método hipotético deductivo, pero después habla de leyes en las partes. Entonces, bueno, sabemos, porque ustedes lo saben, porque han leído el texto de Popper de Prácticos y lo hemos discutido, sabemos que no está bien, sabemos que una cosa es hablar de leyes y otra cosa es hablar de hipótesis, pero es cierto que el modelo hipotético nomológico deductivo como estructura tiene las mismas características y entonces por eso Elster se permitirá ese pasaje de hablar de leyes e hipótesis y por eso acá no estamos con eso, porque lo que me interesa explicar de esto es otra cosa, que es la perspectiva que retoma Elster, que es la siguiente. Elster cree, en la medida que piensa que el método científico es uno solo, Elster cree que lo social, con sus particularidades, por eso las particularidades de lo social, que los sujetos, los objetos que son abordados por lo social son producidos por sujetos que también producen sus propias interpretaciones y que también actúan racionalmente, ¿no? Esa diferencia de sujetos que se auto perciben y que tienen capacidad reflexiva, esa especificidad de lo social, decía, no significa que haya que hacer un método nuevo, sino que hay que producir un modelo de explicación específico, pero que se adapta, pero que es compatible con el método hipotético deductivo. Es decir, lo que dice Elster es, lo social se puede estudiar a partir de la acción intencional, la conducta intencional, con un tipo de explicación que es compatible con el método científico que es el método hipotético. Lo que Elster va a decir, y lo que en general los teóricos de la elección racional dicen, es que cualquier conducta, en tanto si queremos, nos preguntamos por cualquier conducta, por cualquier suceso, el plantea la idea de explicación de suceso a suceso, bueno, queremos explicar cualquier suceso, podemos hacerlo refiriéndonos no a causas de tipo físico, orgánico o extrahumano, sino que podemos explicar la conducta intencional aludiendo a las intenciones como si fueran causas. Es decir, lo que dice Elster es, si tenemos en el explorándum una conducta intencional de una manera enigmática, como podemos explicar, podemos explicar esa conducta intencional desde por la referencia a intenciones que operan como causas de esa conducta. ¿Sí?
Bien, entonces esto, ¿no? Las sentencias pueden adaptarse al método descriptivo-deductivo mediante la explicación no determinista de acontecimientos. ¿A qué se refiere con una explicación no determinista? Él lo dice en el capítulo 1. En general, las ciencias físicas apelan a un tipo de explicación causal, apelan a una explicación donde una variable es el antecedente o es independiente de otra. La explicación va de uno a uno. Ante un fenómeno le sucede otro fenómeno, solamente ese otro fenómeno. En cambio, lo que sucede en las ciencias sociales es que un fenómeno puede ser sucedido, puede ser la causa de distintos tipos de acción. En vez de ser de uno a uno, es de uno a muchos, dice él, o de muchos a muchos. Eso lo señala como una explicación no determinista. Para dar un ejemplo de cómo opera esto y de cómo estos autores piensan a partir de la acción intencional, de la conducta intencional, perdón, un tipo de ciencia que puede ser predictiva y que puede explicar además. Pensemos, por ejemplo, en un texto famoso de otro autor de esta teoría, que es de los fundadores de la ciencia política y de esta teoría, que es el argumento de Ricker de las coaliciones mínimas ganadoras. Yo no sé si están familiarizados con eso, pero hay un autor, William Ricker, norteamericano, que a principios de los 60 decía que si uno analizaba la política parlamentaria, y bueno, esto vale para los sistemas presidencialistas, pero también vale para los parlamentaristas, es muy importante, si uno analiza la política parlamentaria, podría determinar un número óptimo de apoyo legislativo para mantener un gobierno. Es un número óptimo para mantener un gobierno, para llevar adelante, pasar sus leyes y aprobar sus políticas. Bueno, lo que él llama una coalición mínima ganadora. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un presidente y necesito que pasen mis leyes, necesito tener una mayoría para pasar las leyes, necesito tener el número mínimo para que esas leyes se aprueben, obviamente. Si tengo menos votos o menos legisladores propios que ese número, necesito reunir votos nuevos. Ahora, tampoco necesito tener una coalición supermayoritaria, es decir, tampoco necesito pasar una ley, aprobar una ley, por un número de votos muy superior al mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque reunir votos significa pagar costos. Todos lo sabemos, digamos. Un proyecto de ley para ser aprobado, bueno, están los legisladores propios, en el caso de que haya disciplina partidaria, pero cuando uno tiene que negociar con otros bloques legislativos, tiene que hacer concesiones. Las concesiones pueden ir desde hacer modificaciones al proyecto para conseguir esos votos adicionales, incorporar las observaciones que dan otros legisladores, puede ser negociar otras leyes. ¿No? Si un legislador aprueba esta ley, un bloque aprueba esta ley, después se aprueba otra ley que a ese bloque le interesa. Bueno, y eso sigue hasta el famoso reparto de sanguchitos o como quieran verlo. Entonces, lo que dice Ricker es, si uno analiza en términos de acción racional, la necesidad de hacer aprobar leyes, va a llegar a la conclusión de que hay un número óptimo de votos que necesita para hacer aprobar una ley. Y eso es lo que se llama una coalición mínima ganadora. Tiene que ser ganadora, tiene que ser el número de votos suficiente para aprobar la ley, pero tiene que ser mínima para no repartir demasiados sanguchitos. Entonces, ahí tenemos una especie de ley o hipótesis que permite explicar fenómenos, es decir, que permite explicar la conducta legislativa, por qué un oficialismo tiene que hacer determinadas acciones para sumar más legisladores, por qué cierta agenda legislativa se pasa en un momento y no se pasa en otro momento, ¿no? Si un presidente tiene una mayoría, un bloque propio supera holgadamente la mayoría, puede pasar leyes más polémicas. Si un presidente no tiene ese apoyo, tiene que concentrarse en pasar legislación que sea más fácilmente aceptable por otros bloques, que tengan menos resistencia social, etc. Entonces ahí tenemos
una hipótesis o una ley, una hipótesis, formulada sobre la base de la acción racional, es decir, tenemos a un actor que está pensando en su objetivo, que es pasar leyes, eligiendo el mejor medio para pasar leyes, la mejor forma de pasar esas leyes, y eso nos permite hacer una predicción, nos permite explicar. ¿Sí? Espero que se haya entendido, lamento que esto no pueda, no sea, lamento por muchas razones, pero una de las cuales por las que lamento que no estemos intercambiando y participando juntos en el mismo espacio es que en el caso de estos ejemplos siempre está la posibilidad de preguntar si estamos todos a la misma velocidad, si estoy yendo rápido, si estoy yendo lento, si se vuelve aburrido, si digo las cosas y no se entienden y necesito cambiarlas. Espero que hayan entendido. Si no, busquen en Google las coaliciones mínimas ganadoras o busquen entre sus textos de ciencia política, porque es un texto que, un capítulo por lo menos de ese libro, seguro en algún momento habrán visto o vean. Bueno, igual en la medida que sigamos, quizás se aclaren algunos conceptos que estoy dando sin demasiadas definiciones. Entonces, decíamos, aboga por un tipo de explicación que se llama explicación intencional, que toma las intenciones como causas de la acción. ¿Sí? Es una metáfora, estamos parafraseando el vocabulario causal, pero funcionarían como causas de la acción. Eso es una explicación intencional y, decíamos, es compatible y entra dentro del modelo hipotético. Entonces ahí tenemos dos tipos de explicación, lo que se llama explicación causal, ¿no? Causa-efecto, decíamos, de uno a uno, una causa, una variable independiente determina otra variable dependiente. Tenemos la explicación causal, tenemos la explicación intencional, donde la variable independiente es la intención y la variable dependiente es la conducta. Pero hay un tercer tipo de explicación, que es contra la cual Esther escribe buena parte de sus trabajos sobre estas cuestiones, que es lo que se llama explicación funcional. La explicación funcional es propia de la biología. El paradigma de la explicación funcional es la selección natural, la teoría de la selección natural, y lo que plantea Esther es que hay un pasaje inválido de los conceptos de la teoría de la selección natural a conceptos sociológicos. ¿Sí? Y en particular, él está preocupado por el funcionalismo. ¿Sí? Yo más atrás dije hacia el pasar la definición que da Merton sobre el concepto de función, si recuerdan, o si no para atrás, habla de consecuencias objetivas de las acciones que favorecen la adaptación de los sistemas, ¿no? Bueno, para Esther, ese concepto de función no sirve para explicar lo social, es inválido, es una falacia, porque en muy pocos casos la acción es posible, susceptible de ser explicada por referencia a sus consecuencias. Porque lo que él plantea es muy claro. Si uno está planteando un esquema de causas y consecuencias, de variables independientes a variables dependientes, es falaz plantear que una variable dependiente está relacionada con algo que viene temporalmente después, que son las consecuencias. Lo que plantea es no podemos poner como causa de una acción sus consecuencias. Eso es incoherente. Eso puede hacerse en el campo de la biología porque están claros los procesos de retroalimentación, que es un término caro a la biología, pero también es un término muy importante para los funcionalistas, pero este dice, esos mecanismos de retroalimentación nunca están del todo bien planteados, y lo que termina pasando es que se justifican, se intenta explicar fenómenos sociales a partir de sus consecuencias. Entonces, bueno, ahí lo planteo, habrán tenido tiempo mientras yo hablaba, de leer esto, ¿no? Toda explicación tiene una estructura causal, de un fenómeno que es enigmático, de un enunciado que plantea que describe un fenómeno que es enigmático, que llamamos explanandum, por lo que debe ser explicado. Ese explanandum debe explicarse por referencia a un fenómeno anterior, por referencia a una variable que lo determina. Bueno, recuerdan y vuelvan para atrás y vean el gráfico del modelo hipotético deductivo,
A eso se lo llama explanans. En fin, entonces lo que dice Elster es que es imposible, o es muy rara, la explicación funcional válida para las ciencias sociales. Entonces, directamente está escribiendo en contra de toda esta corriente funcionalista o holista, en definitiva. Vamos a pasar de diapositiva. Bueno, acá está el punto que estaba planteando. La explicación intencional entra dentro de la estructura causal porque las intenciones operan como causas de la conducta. ¿Sí? O, esto es, insisto, es un punto metodológico. Las intenciones son tomadas como si fueran causas de la conducta, aunque no lo son. En cambio, la explicación funcional tiene este problema, ¿no? Se utiliza para... Se cae en la contradicción de pretender que las consecuencias son causas de la conducta. Bien. Ahora, último punto en relación a la explicación intencional. Este no se conforma solamente con plantear que cuando nos referimos a las intenciones podemos convertir nuestras teorías sociales en, o volverlas compatibles con el modelo hipotético deductivo. También plantea que la explicación intencional hace algo que el método hipotético deductivo no puede hacer. O sea, profundiza algo que el método hipotético deductivo no es capaz de profundizar. Porque es lo específico de lo social esto. Es decir, los mecanismos concretos por los cuales una variable independiente se relaciona con una variable dependiente, ¿no? Como estamos hablando de intenciones y de conductas, nosotros podemos abrir eso que él llama una especie de caja negra que hay entre la intención y la conducta, y ver los mecanismos concretos que operan para que una intención esté relacionada, en términos causales, con una conducta. ¿Sí? Lo que esto dice es, el método hipotético deductivo presenta una especie de caja negra, nosotros podemos, en el caso de la conducta intencional, en el caso de las ciencias sociales, podemos abrir esa caja negra y ver los mecanismos concretos, microfundamentos de los fenómenos sociales. Esta metáfora de abrir la caja negra, de ver los mecanismos, de pensar una explicación por mecanismos, es lo que le lleva a Elster a poner el título del libro Tuercas y Tornillos. ¿No? Yo quiero abrir la caja negra y ver el movimiento de esas tuercas y tornillos para ver cómo opera en el nivel micro, en el nivel de la conciencia individual, para el proceso de toma de decisiones para actuar, cómo opera, decía, para que la acción se lleve adelante de la manera en que se lleva adelante. Bueno, vamos a pasar ahora, entonces, a sobre qué está el estudio de la explicación intencional, porque hablamos mucho de la explicación intencional, de su diferencia con otro tipo de explicación, pero ahora tenemos que ir a definir el objeto de esa explicación, la acción. Vamos a hacer un recorrido que va a empezar con la noción de conducta, que va a terminar en la noción de decisiones interdependientes, que es, como lo dije antes, el fundamento de la teoría de los juegos. ¿Sí? Vamos a hacer una brevísima pausa y yo voy a hacer una brevísima pausa y vamos a retomar con esta parte de la clase. Bueno, seguimos con la clase. Decíamos que a partir de ahora lo que vamos a estar discutiendo era el objeto de estudio de esta explicación intencional, que es la acción racional y sobre todo las decisiones interdependientes. ¿Sí? En un libro anterior para leer, que creo que está subido al campus, hay capítulos, el libro se llama El cambio tecnológico, que se tiene en los 70, Elster pasa en limpio un poco el recorrido que nosotros estamos haciendo y que está hecho en el libro que tienen para leer, que va de la conducta a las decisiones interdependientes, ¿sí? Donde cada concepto se define en relación al anterior, ¿no? Entonces, la acción es definida por Elster como conducta intencional, como un tipo específico de conducta que es la conducta intencional. Por otro lado,
los juegos solo pueden existir cuando la acción es una acción racional, es decir, una acción se puede decir irracional o racional. Una acción es racional, también puede haber dos posibilidades. Una acción puede ser racional pura, digamos, una acción que tiende al óptimo, es lo que en el libro ustedes van a leer, que siempre que se habla de acción racional, se habla de la acción que tiende a el mejor curso de acción posible, es decir, la mejor alternativa para lograr un objetivo. Ahora vamos a hablar de eso mejor, pero en general a eso se identifica como acción racional, pero también esta dice, bueno, pero hay veces que no se puede elegir el mejor curso de acción, entonces también hay acciones que son racionales, aunque no tiendan al curso más económico o al curso óptimo. Entonces, bueno, cuando tenemos una acción que es racional y que además apunta a optimizar, ahí ya nos acercamos a lo que es la teoría de los cursos. Pero previo a eso hay otra definición. Que cuando un agente apunta a elegir el mejor curso de acción, pero se encuentra con otros agentes, puede actuar de dos maneras distintas. Con una racionalidad que se llama paramétrica, que voy a desarrollar después, o con una racionalidad que se llama estratégica. Recién cuando estamos hablando de una conducta intencional, racional, optimizadora, estratégica, recién en ese punto estamos en el campo de la teoría de los cursos, ¿sí? Todo esto que estamos viendo va a ser los próximos pasos de la clase que estamos transcurriendo. Bueno, algunos conceptos. Esto está copiado casi textual de la introducción a la tercera parte del libro. Yo les recomendé antes que leyeran, son 2 páginas, pero tiene definiciones de conceptos clave, y bueno, siempre donde hay definiciones ahí donde poder pararse para poder entender el argumento, obviamente. La primera definición que da es la definición de conducta. Esta dice que la conducta es cualquier movimiento corporal que tiene su origen en el interior del hablante y no en el exterior. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Este da el ejemplo de ser arrastrado por una avalancha. Si uno es arrastrado por una avalancha, hay un movimiento corporal, sin lugar a dudas, pero ese movimiento corporal no tiene su origen en el interior de la gente, sino que es exterior, movido por otra cosa. Lo mismo da que fuera el cuerpo de un agente o que fuera cualquier cuerpo en el entorno físico, digamos. No tiene un origen interno en la gente. La conducta es cuando hay un movimiento corporal que es interno en la gente. Ahora, que sea interno en la gente quiere decir que es un movimiento intencional. No. No, esto ya, si recuerdan la primera parte, la primera página de Economía y Sociedad de Max Weber, van a identificar que conducta no necesariamente, la acción es un tipo específico de conducta que es la intencional. Por ejemplo, la conducta compulsiva. Bueno, quizás es un ejemplo un poco polémico la conducta compulsiva, pero los accidentes, tropezarse, tener un tique en el ojo, toser, estornudar. Estornudar en este momento es bastante sensible como ejemplo. Es posible decir, bueno, no tosas. Bueno, ¿para qué estás tosiendo? ¿Qué querés conseguir con eso? Bueno, es ridículo responsabilizar, uno puede responsabilizar a alguien por no cubrirse debidamente cuando tose, pero no puede responsabilizar a alguien de toser. Toser no es una acción, es una conducta, o sea, es un movimiento corporal que tiene origen interno a la gente que realiza eso, pero no se puede llamar a eso una acción. Puede responsabilizarse la persona por haber decidido ponerse a toser. No tiene ningún objetivo con eso, no lo decidió, simplemente le sale porque ya sabemos. Pero no estornudar, creo que queda claro la idea. Cuando estamos en clase presencial me gusta dar un par de ejemplos sobre eso. Nos reímos, o yo me río por lo menos de esos ejemplos, pero no es el caso. No poder hacer chistes en clase es una de las grandes pérdidas de no tener una clase presencial. Tomar mate por ahora puedo, así que... bueno, entonces, tenemos esta idea de que la acción es una conducta intencional, ¿sí? Ahora dice algo más este. Es un comportamiento intencional causado por los deseos y las creencias de la gente. Es decir, hay dos elementos que juegan en la definición de la intención,
¿sí? Juegan en la definición de acción intencional, de conducta intencional. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero antes de eso vamos a ver estos últimos dos conceptos. El concepto de decisión y el concepto de elección. En este modelo estilizado que hacen teóricos de la elección racional sobre la conducta, dicen que cualquier acción está precedida de una decisión, la decisión de actuar. El sujeto, antes del sujeto, perdón, agente. En general, en todo este campo del individualismo ontológico es más apropiado hablar de agente que hablar de sujeto. Decía entonces, cualquier acción que lleva adelante un agente se supone que está precedida de un proceso de decisión. El agente, en primer lugar, toma la decisión de actuar, toma la decisión de hacer algo en pos de llegar a un objetivo, ¿no? Dice, agrega Elster, en la misma línea de lo que ya veníamos viendo con el progresivismo, que no necesariamente cuando hay una decisión viene después una acción. También se puede no actuar. O sea, se puede tomar la decisión de no actuar. Entonces, siempre que hay una acción, antes hubo una decisión, pero no necesariamente al revés. ¿Sí? En fin. Y después llegamos a la palabra elección, que es la que constituye la parte importante de esta teoría. Y Elster dice, la elección es un tipo específico de decisión, donde se decide entre un conjunto de alternativas que el agente explícitamente se propuso, ¿no? Digamos, por supuesto, cualquier decisión es una decisión entre alternativas. En primer lugar, la alternativa entre actuar o no actuar. Pero dice Elster, muchas veces tomamos decisiones de actuar sin detenernos un segundo a pensar qué alternativas tenemos. ¿Sí? Cuando decidimos entre alternativas, primero nos creamos la idea de cuáles son nuestras alternativas y después elegimos una, a eso Elster lo llama elección. En fin, esto es, yo no lo puse para no superponernos con el práctico, pero en el material de práctico ustedes van a ver que hay una diapositiva, también en el PowerPoint que prepararon ellos, hay una diapositiva que habla del árbol de decisiones. ¿Qué es un árbol de decisiones? Bueno, la idea de que en el flujo temporal hay un momento donde nuestro camino se bifurca, podemos tomar distintas alternativas, ¿no? Como un árbol se ramifica, nuestro camino también se ramifica y nos puede ir para un lado o para otro. Y esta teoría se basa en el proceso decisorio por el cual elegimos seguir un camino y no seguir otros. ¿Sí? Supone que la acción es siempre la toma de posición en estos dilemas o en estos caminos que se bifurcan, ¿no? Bien. Iba a decir algo más, por eso estoy dando vueltas, pero no me dio la mente, así que ya me aparecerá. Hacemos lo siguiente. Ahora, ¿cómo un sujeto, cómo el mecanismo que le interesa a Elster? Recuerdan que yo les comentaba que no es solamente, la aplicación intencional no es solamente la aplicación del modelo hipotético deductivo así como viene, sino también es adentrarse y empezar a desandar los mecanismos por los cuales hay una relación entre ese proceso decisorio y la acción, ¿no? Entonces, en el medio de desarmar esos mecanismos, Elster plantea que el proceso de toma de decisiones depende de dos filtros. Para decantar en un único camino para elegir, la gente primero aplica dos filtros a la situación en la que se encuentra. Esto no es una cosa que inventó Elster, es parte de la teoría de acción. Todo esto, en realidad, si uno quiere hacer el recorrido para atrás, hay literatura muy interesante que puede encontrar, si les interesa, no solo teórico-metodológicos, sino más filosóficos. Si uno se va para atrás, no solo llega a Weber, sino que puede seguir para atrás hasta llegar a Aristóteles. La idea de la acción como resultado de una deliberación interna. ¿Sí? La idea está presente en mucha gente. Otro autor, que era Donald Davidson, aplicó esta idea del doble filtro de los deseos, las oportunidades o de los deseos y las creencias. Vamos a ver en qué consiste. Decía, la gente se encuentra en un entorno, se encuentra en un contexto, y para actuar aplica dos
Son procesos que reducen sus opciones hasta que toman la decisión de actuar de la el primer filtro que aplica, el primer filtro que aplica es considerar las oportunidades y restricciones que tiene en el entorno. ¿Qué puede y qué no puede hacer? ¿Sí? Y ese también es el primer filtro que tenemos que tomar quienes interpretamos o quienes observamos las acciones que queremos estudiar. Que en primer lugar esas acciones se dan en el entorno de lo que esa persona, ese individuo, puede hacer. Eso se llama oportunidades y restricciones, pero Elster a veces va y a veces viene con el término oportunidades, entre el término oportunidades y el término creencias, ¿no? Que ya decía en otros libros del que está, el autor Donald Davidson también está la idea de las creencias. ¿Por qué creencias? Porque Elster dice, bueno, en realidad nosotros no medimos el curso de acción que toma un agente con respecto a la situación objetiva en la que ese agente estaba. Lo que medimos es lo que la gente pensaba que estaba sucediendo en ese contexto y cómo eso lo motivó a actuar, ¿no? Ahora, de todas estas cosas vamos a seguir hablando el resto de la clase, ¿no? Así que no sé, si no se entiende algo, dejen correr un poco los minutos. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre, creo que estaba de moda poner como barberías o cervecerías artesanales, ¿no? Podemos discutir la racionalidad de poner una cervecería o no, pero en principio supongamos una persona que pone una cervecería artesanal en enero de este año, de 2020. Uno puede juzgar esa acción como una acción, primero es una acción intencional, obviamente, ¿no? Hubo una consideración de las oportunidades que tenía, quería ganar dinero con algo, abrir una cervecería. Ahora, ¿puedo juzgar esa acción a partir del conjunto de oportunidades y restricciones objetivas? Es decir, podemos juzgar que esa acción sea racional o irracional a partir de las oportunidades objetivas que había en el mundo en enero del 2020, o a partir de lo que el actor, de lo que la gente conocía que eran sus oportunidades en enero del 2020. Me refiero, desde el punto de vista ahora, con el diario del lunes, como se suele decir en estos casos, es muy fácil decir que es irracional abrir una cervecería en enero de un año donde se va a cerrar todo porque hay una pandemia y una crisis sanitaria de proporciones bíblicas. Sin embargo, nosotros no podemos evaluar la acción en esos términos. Tenemos que evaluar la acción en relación a lo que la gente conoce en el momento que toma una decisión. ¿Se entiende? Entonces, por eso Elster alterna entre la noción de oportunidades y restricciones, así objetivas como son, y las creencias que tiene la gente sobre las oportunidades y las restricciones. ¿Se entiende? Entonces, el primer filtro que hay para actuar es considerar el entorno. ¿Qué oportunidades y qué restricciones tengo para actuar? El segundo filtro para llegar a una decisión y poder finalmente actuar es qué es lo que quiero hacer. Elster, siguiendo a Davidson, usa el término deseos. Es un poco cargado el término deseos, podríamos usar metas, fines, objetivos. Para el uso de esta teoría es más o menos lo mismo todo, ¿no? O sea, la gente calcula a dónde quiere ir y cuáles son los caminos que lo llevan a donde quiere ir. ¿Sí? Esas son las dos instancias que operan para tomar una decisión. El árbol de decisiones, esta idea de caminos alternativos para tomar, tienen que ver con esto. Quiero llegar a un lugar, me llevan varios caminos, tengo que elegir entre esos caminos cuál es el camino que me lleva de la manera más directa. ¿Sí? Es interesante, una aclaración más, que tanto las oportunidades como los deseos son datos que existen antes de la explicación intencional. Cuando aplicamos una explicación intencional, ya existen esos datos. O sea, ya las metas que tiene la gente ya están fijadas, las creencias que tiene la gente sobre las oportunidades y restricciones ya están dadas, es decir, no son cosas que podemos retroceder y cuestionarnos por qué son de esa manera o no son de otra, sino que nosotros tenemos el proceso decisorio. El proceso decisorio es con esas cosas, con esas variables ya establecidas y sin posibilidad de criticarlas, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que critican en la teoría de elección racional. Bien. Bueno, acá está el punto, precisamente, ¿no?
Los deseos y las creencias, los deseos y este conjunto de oportunidades y restricciones, son exógenos al proceso de decisión. Es decir, están afuera del proceso de decisión, vienen antes del proceso de decisión. Bueno, ahí lo digo, lo voy a leer, para que quede claro. Teoría de la elección racional estudia los mecanismos según los cuales los actores deciden qué curso de acción tomar. Eso supone que los actores ya fijaron sus metas y ya reunieron la información relevante sobre el contexto. ¿Sí? La segunda cosa interesante es que la relación entre el conjunto de oportunidades y deseos no es unidireccional. Es decir, Esther le dedica varias páginas en varios libros, no solamente en este. No tiene otro libro, que se llama Uvas Verdes, pero es el mecanismo de las uvas verdes que describe. Y el Ulises y las sirenas, bueno, en varios libros, él describe la relación los juegos que hay, las relaciones que hay entre deseos y creencias. ¿A qué voy con esto? Muchas veces Esther encuentra mecanismos por los cuales las oportunidades que tenemos, o las creencias que tenemos sobre las oportunidades, restringen la formación de deseos. Es decir, no solamente deseamos algo y como no podemos alcanzarlo porque no tenemos caminos disponibles, bueno, no vamos para ese lado. No. Hay un mecanismo todavía previo, que es como no podemos llegar a ese objetivo, directamente no lo ponemos como una meta, directamente no lo deseamos. El mecanismo que toma ahí, este es el del zorro y las uvas verdes. ¿No? La fábula, el zorro trata de alcanzar unas uvas para comerlas, como no las puede alcanzar, dice, no me importa, esas uvas estaban verdes o estaban podridas. Llegó acá como uva verde. Entonces, como no podemos alcanzar ese objetivo, directamente no nos fijamos ese objetivo, ¿no? Entonces, en ese caso, hay un mecanismo por el cual las creencias afectan a los deseos, modifican nuestros deseos. También sucede lo contrario. A veces, nuestros deseos modifican el conjunto de oportunidades que tenemos para actuar. Esto es muy interesante. Esther se refiere a esto como, bueno, se refiere a varios fenómenos donde esto sucede, pero un mecanismo es el mecanismo de la debilidad de la voluntad. Y es el que ahí toma la metáfora, o toma el caso de Ulises, ¿no? Que lo deben conocer, pero es conocido el pasaje de la Odisea, cuando el barco Ulises pasa cerca de donde están las sirenas, y Ulises, sabiendo que cuando escucha el canto de las sirenas va a querer tirarse al agua con las sirenas, hace que todos los tripulantes de la nave se tapen los oídos y hace que a él lo aten al palo mayor. De tal forma de que cuando él quisiera tirarse al mar, no puede hacerlo porque está atado. Esther dice, eso es un mecanismo que opera, efectivamente. Opera en la respiración intencional. Los chicos están gritando. Decía, es un mecanismo que opera en la explicación intencional. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es? La idea de que si sé que voy a querer algo que no me conviene, anulo esa posibilidad para no tener que enfrentarme a no tomar ese cambio. ¿Sí? Como Ulises se hizo atar para no tirarse al agua, porque sabía que iba a querer hacerlo, en la conducta intencional eso sucede todo el tiempo. ¿Sí? A mí me gusta dar un ejemplo muy tonto que es pagarle gimnasio 6 meses. ¿No? Para obligar a la gente. Eso lo contaba cuando iba al gimnasio o cuando aspiraba al gimnasio. Creo que ya eso no lo superé, es una etapa superada de mi vida, pero es muy gracioso pensar que uno paga algo con la idea de, cuando había plata, bueno, en otra época, del apocalipsis que estamos viendo, uno paga algo por anticipado sabiendo que después no va a tener ganas de hacerlo, entonces se obliga a hacerlo, ¿no? Pero este da un ejemplo mucho más simpático y más conocido para nosotros, que es el de un gobierno que, como sabe que probablemente no pueda tomar políticas de ajuste por mano propia, porque va a tener una resistencia social fuerte, se encadena al FMI para que la política económica la defina el FMI y no la tenga que definir el gobierno. ¿Sí? Esto es un ejemplo que da Esther, creo que está en el capítulo de estoy casi seguro, si lo busco se los muestro, pero donde habla de los casos de debilidad de la voluntad, dice esto, bueno, digo, para hacer ciencia política de una vez, ¿no?
Si un gobierno quiere hacer un ajuste, pero sabe que no tiene la capacidad para hacerlo, se restringe la oportunidad, se restringe la posibilidad de no hacer el ajuste. ¿Cómo se restringe la posibilidad de no hacer el ajuste? Entregándose a un organismo externo que lo obliga a ajustar. ¿Sí? Eso es interesante. Esos son casos, dice Esther, que sean como de debilidad de la voluntad. Yo quiero hacer algo, pero también sé que no voy a querer, llegado el caso, si tengo otra opción, no voy a querer hacer eso, voy a querer hacer otra cosa. Entonces, corto esa posibilidad para no poder hacerlo. ¿Sí? Bueno, hay muchos mecanismos muy interesantes que no vamos a escribir ahora, leer, si tienen interés en esto, lean todo el libro porque es muy interesante. Bueno, en fin. Perfecto, eso es lo que está en la diapositiva, donde no puse un paréntesis, acabo de darme cuenta, no va a ser corregido eso. Creo que van a poder sobrevivir sin eso, sin ese paréntesis. Pasemos a la siguiente. Entonces, teníamos la acción definida como conducta intencional. Esa conducta intencional pasaba por un doble proceso. De figuración, de filtro a partir de las oportunidades para actuar, y después de filtro a partir de cuáles son las metas que me fijo para hacia dónde quiero llegar. Y eso puede ir en cualquier orden, pueden ir primero los deseos, después las oportunidades después los deseos. ¿Sí? Ya hablamos largamente de eso. Bueno, ahora tenemos una acción intencional. Perfecto. Ahora tenemos que evaluar si esa acción intencional es una acción racional. Es decir, si yo, vamos a poner una acción concreta, ¿no? Estoy en la cuarentena diciendo, bueno, qué barbaridad, estaba yo en mi casa encerrado, afortunadamente, mi sueldo, mis preocupaciones son bastante menores que la gran mayoría de compatriotas, pero también de buena parte del mundo. Entonces me preocupan cosas menores, como por ejemplo la falta de ejercicio, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Y digo, qué bárbaro, qué mal que está esto, qué mal que me va a hacer a mi salud, pero apenas encuentro algo en la cocina, desaparece rápidamente, ¿no? Ahora tengo mate solo porque estoy hablando, pero si no estaría acompañando esto con el interpide algo, no sé. En fin. Decía, eso es una acción que es intencional. O sea, si tengo que hacer dieta, pero hoy comer un chocolate, es una acción intencional. Ahora, desde el punto de vista del objetivo de hacer dieta, es irracional. Si yo me fijé el objetivo de, bueno, tal vista, estoy diciendo bien, bueno, no importa. Si yo me fijo el objetivo de acá al fin de semana, bajar 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos, etcétera, y voy y me como un chocolate, esa acción es irracional. Es un objetivo, pero estoy haciendo algo que va exactamente para el otro lado del objetivo que me dije. Entonces, ahí ya nos da una primera pauta. La acción racional es aquella que nos conduce hacia nuestro objetivo. Es decir, nuestro objetivo marca lo que es esa acción racional. Ahora, la acción racional también no es cualquier camino que nos lleva a ese objetivo. Es decir, hay muchos caminos que nos llevan a ese objetivo. Lo que suele tomar la teoría, y este igual es crítico, ahora vamos a hablar sobre eso, es que para poder predecir, para poder hacer una ciencia predictiva sobre la conducta intencional, hay que pensar que hay un solo camino que es el óptimo para llegar a un resultado. Si yo me fijo un objetivo, ese objetivo lo puedo alcanzar a partir de distintas formas, pero hay una forma que es la más económica, que es la más rápida, la más fácil, la que menos costos tiene. ¿Sí? En otra época, en otro mundo, hablábamos de los caminos para llegar a la facultad. Para llegar a la facultad, en bicicleta, en colectivo, en subte, en tren, en el caso, y cada uno tenía costos adicionales. ¿Sí? En un caso era llegar más rápido, en otro caso era gastar más dinero, en otro caso era ecológico, lo que fuera. Y entonces, ahí jugaba no solamente el tema de llegar a la facultad, sino cuál era el mejor medio para llegar a la facultad. Si podíamos establecer un medio que fuera óptimo, de acuerdo con las oportunidades y con las metas fijadas por el sector, esa gente, ¿sí?
quiero decir, una gente que no solo quiere llegar a la facultad, sino que quiere llegar rápido, o que quiere llegar a la facultad, pero también quiere ahorrar, ¿no? Según las metas y según las oportunidades de ese agente, había un medio que era el óptimo, un medio que era el mejor de todos los medios para llegar a ese objetivo, ¿sí? A ese medio se lo llama acción racional. Y eso es lo que nos permite predecir, porque si nosotros podemos reconstruir racionalmente el proceso deliberativo que lleva de la fijación de una meta al cumplimiento o no de esa meta, hay una línea que se puede trazar, que es la que nos permite predecir cómo debe ser la acción si la acción fuera racional, ¿sí? En un contexto similar, en una propuesta similar, Popper habla sobre la capacidad predictiva de un modelo de estas características y lo llama eso coordenada cero. La acción racional, esta línea del curso de acción óptimo entre postularse una meta y alcanzarla, ese curso de acción óptimo Popper lo llama coordenada cero, ¿no? Porque nos permite ver qué tan lejos o qué tan cerca están las acciones empíricamente dadas con respecto a esa coordenada. Bueno, ese es un poco el tema de la clase y de la explicación intencional. Entonces, la acción racional debe buscar el curso de acción óptimo. Ahora, este dice, en realidad son tres elementos que tienen que ser óptimos. El primero es el curso de acción óptimo, que es lo que acabo de explicar recién, ¿sí? El mejor medio para satisfacer las metas fijadas. Perfecto. Ahora, el segundo punto es las creencias. Recuerden que yo dije que la decisión para actuar se fijaba en relación a los deseos, a las metas que me había fijado, y las creencias que tenía de las posibilidades que tenía para actuar. Ahora, si yo creo cualquier cosa y tengo una idea completamente errada de lo que es el mundo, obviamente mi acción no va a ser racional. Yo había dado el ejemplo de la persona que se pone una cervecería artesanal. Bueno, pues esa persona no tiene por qué saber que la crisis sanitaria va a llegar al punto que llegó. Entonces, es difícil pensar esa acción como racional. Ahora, también, un poco tengo fe de la iniciativa de abrir una cervecería artesanal porque hay cervecerías artesanales por todos lados. Entonces, si uno quiere generar un negocio que subsista y lo pone al lado de otro que está a escasos 10 metros, y los dos ofrecen el mismo servicio, bueno, quizá la acción no es muy racional. Entonces ahí puede fallar algo del curso de acción elegido, pero también puede fallar algo del orden de las creencias que hay sobre el mundo, ¿no? Por ejemplo, la idea de que yo me puedo poner una cervecería artesanal al lado de otra porque voy a tener mejor cartelería y entonces le voy a ganar al otro y lo voy a... Bueno, quizás habría que pensar de localizarse en otro lado o de poner otro tipo de emprendimiento o lo que fuere. Hay un problema ahí de las creencias sobre mis oportunidades y sobre mis restricciones. ¿Se ajustan a lo que son mis oportunidades y restricciones objetivamente? Ahí Esther dice que se tienen que ajustar a las pruebas de que dispongo. ¿Sí? Hay cosas, variables que yo desconozco, bueno, mucho no se puede hacer. Pero si yo tengo pruebas suficientes para entender que algo no va a salir bien y lo hago igual, entonces ahí tenemos una acción que es irracional porque las creencias en las que esa acción se fundamentaba eran irracionales. ¿Sí? Acá, en este capítulo no está incluido, pero en otros pasajes de la obra de Esther sí está. Acá Esther habla, por ejemplo, de querer lograr cosas que no se pueden, a las que no se puede llegar de manera espontánea, ¿no? Son los casos de exceso de voluntad. Por ejemplo, si yo tengo la intención de ser espontáneo en este video, estoy acá solo en mi casa, solo porque me encerré, estoy acá solo en mi casa, quiero dar esta clase de la manera más espontánea posible, pero si estoy todo el tiempo pensando en ser espontáneo, no me va a salir como está sucediendo en este momento. Bueno, ahí el problema que tenemos es que nuestros deseos, nuestra idea de lo que podemos hacer son incoherentes. No se corresponden. Pero bueno, en fin. No importa. El punto es que una acción puede ser irracional por la selección del curso de acción que se toma,
o por las creencias de las oportunidades y restricciones que se tienen. Esto nos lleva al último punto, el último requisito de optimalidad para una acción racional, que es el tema de la información. Si yo quiero formarme unas creencias que sean acordes a lo que es el mundo objetivo, tengo que reunir información. Al punto que la información que reúno tiene costo. Si yo me detengo demasiado en reunir información, eleva el costo de actuar. ¿Sí? Eleva los costos de una acción. Por ejemplo, si yo tengo que comprar un auto, bueno, probablemente hago un recorrido. Estamos hablando todo en una situación que no fuera esto el fin del mundo que estamos viviendo, pero no funcionara, hubiera un mundo ahí afuera. Yo quiero comprar un auto, o sea, quiero comprar algo que es caro, probablemente reuniría mucha información antes de hacer ese gasto, ¿no? Averiguaría. Ahora, si yo quiero comprar no un auto, sino, bueno, hay que pensar qué cosas baratas en este momento, prácticamente nada, pero si en lugar de un auto yo quiero comprar un mate, no encontré otra cosa que fuera barata, si yo quiero comprar un mate, quizás no hace falta ponerme a buscar tanto. Es decir, voy al bazar que tengo a 2 cuadras de mi casa y venden ahí un mate y me parece que está bien, no me fijo si ese mate sale 10 pesos o 20 pesos más que el mate que venden en un bazar que está a 10 cuadras. No me preocupo por eso. Compro el primero que veo y está bien. ¿Por qué? ¿Eso es irracional? Bueno, no es irracional. Porque el costo de hacerse esas otras 10 cuadras para ir al segundo bazar puede ser más alto que los 10 pesos que me estoy perdiendo de ahorrar. Entonces, la información tiene un costo y hay un punto óptimo en el cual tengo que dejar de tener información y pasar a la acción. Aunque no elija el curso de acción que sea objetivamente el mejor. Sino que si sigo buscando hasta encontrar el curso de acción óptimo, probablemente no actúe nunca y entonces eso es el peor de los escenarios. Para no dar ejemplo siempre de la vida cotidiana y pasar a algo más politológico. Pensemos, por ejemplo, en los programas de lucha contra la pobreza. Muchas veces los programas de lucha contra la pobreza se llevan una enorme cantidad de recursos puestos en establecer diagnósticos. Entonces el Banco Mundial o el BID nos presta dinero para luchar contra la pobreza. Cuando vamos a luchar contra la pobreza, ese dinero viene con la cláusula de establecer diagnósticos precisos, es decir, de reunir información para actuar, pero a veces realizar esos diagnósticos se lleva una proporción de los fondos injustificada. Es decir, nos gastamos más plata en buscar información que en hacer lo que íbamos a hacer con la información que estábamos buscando. Entonces dice la inversión de tiempo y de recursos para formarse creencias sobre el mundo tiene un punto óptimo. Tiene que ser óptimo. No podemos invertir de más. Y tampoco podemos invertir de menos. Tampoco puedo ir a comprarme un auto en el primer lugar que veo, por ejemplo. Así como no puedo recorrer toda la ciudad de Buenos Aires para encontrar el mate más barato, no puedo ir al primer local que veo y comprar un auto. Esa acción, por más que me salga de carambola bien, el proceso de toma de decisión es irracional, porque no reuní información suficiente para actuar, suponiendo que quisiera ahorrar, sea el mejor auto. Pero bueno, espero que se entienda, digamos. Entonces, la acción racional tiene que apuntar al mejor curso de acción posible para lograr los objetivos, tiene que fundarse en creencias sólidas sobre el conjunto de oportunidades y restricciones que tenemos en el mundo, y esas creencias sólidas se deben basar en información que yo tengo que reunir de manera óptima, es decir, la información que yo tengo que... No puedo ni tener poca información ni tener demasiada información. ¿Sí? Bueno, hay mucho más para hablar sobre el tema de la información, es muy interesante, pero también tengo para otras cosas, ustedes ya a esta altura deben estar muy aburridos. Supongo que están desinfectando algo con la bandina mientras están escuchando esta clase. Si ese es el caso, pueden dejar la clase bastante
tiempo, si no es el caso, se van a quejar, como ya escuché que se han quejado de las clases, la extensión de las clases teóricas anteriores. Aparte quiero decir que doy clases más cortas que Schuster, así que necesito apurar. Bien. Tenemos la acción racional, perfecto. Como tenemos la acción racional, tenemos, decíamos, fijadas ciertas metas, ciertos objetivos, ciertos lugares a los que queremos llegar. Ahora, hay una simplificación acá que opera la teoría de la acción racional que no sucede en la vida real, ni a nivel de los partidos políticos, de los estados, de las empresas, ni a nivel de los individuos en la vida cotidiana, que es la idea de que nosotros sabemos lo que queremos. Que nosotros sabemos lo que queremos, que tenemos nuestras preferencias, o sea, nuestros deseos organizados, que están ordenados, que sabemos que hay cosas que preferimos más que a otras, y que además se le aplica la ley de transitividad, le aplica el carácter transitivo a esas preferencias. ¿Qué quiere decir el carácter transitivo? Esta lo dice con claridad en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 11 del libro. Básicamente, si yo prefiero el mate al café, y prefiero el café al té, voy a preferir el mate al té. Y esa es la transitividad. Si yo prefiero A a B y B a C, tengo que preferir A a C. Si prefiero C a A, no son transitivas. Si no son transitivas, es imposible organizarlas, es imposible ordenarlas. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, ahí está escrito, lo de A, B, C. En fin, se supone que si sabemos lo que queremos, si podemos ordenar eso que queremos, podemos ordenar en qué escenario es mejor que qué otro escenario, si podemos aplicarle un carácter transitivo, entonces podemos hacer una lista ordenada sobre esas preferencias, finalmente podemos hacer algo que es la clave para poder pasar a modelizar la conducta en términos de la teoría de los juegos, es asignarle valores o recompensas a esas preferencias. ¿Sí? Este es el punto al que llega la teoría y donde empieza el texto que ustedes tienen para leer de prácticos. Un individuo se enfrenta a un escenario dilemático donde tiene varias formas de llegar a un objetivo y puede estratificar esos caminos posibles, y puede asignarle valores a esos caminos posibles. Es decir, yo prefiero ir haciendo el ejemplo de llegar a la facultad. Yo prefiero viajar en subte porque es un medio que va más rápido, que lleva a la facultad, pero que me lleva a la facultad más rápido. No tengo problema con que sea caro. De última es más barato que ir en taxi. Y como no me gusta, tengo aversión por la actividad física, como no han podido determinar después de esta larga charla, también es mejor ir en subte que ir en bicicleta, porque no tengo ganas de descansar. Entonces yo pude ordenar, en este caso yo podría ordenar las alternativas posibles para cumplir mi objetivo de llegar a la facultad. Está el subte, el colectivo, el taxi y la bicicleta, o el caminando. Se supone que si queremos modelizar la conducta intencional, y de ahí poder hacer predicciones sobre cómo es la conducta intencional, tengo que suponer que la gente hace esto todo el tiempo. Que la gente dice, yo primero que nada, mi primera opción es ir en subte, mi segunda opción es ir en taxi, mi tercera opción es ir en colectivo, mi cuarta opción es ir en bicicleta. Obviamente voy a hacer mi cuarta opción en bicicleta. ¿Sí? ¿Se entiende? No es que más o menos me da lo mismo. No. Tengo muy en claro eso, voy a ir primero por esta opción, si no la puedo hacer, voy a ir por la segunda. Y hasta puedo asignarle, como decía, valores, porque la forma de predecir la conducta es finalmente poder ordenar estas preferencias y poder decir, bueno, poder llevarlos a un lenguaje matemático, que es lo que hace la teoría. A ver. Bien. Entonces tenemos a nuestro individuo que se fija metas, que tiene deseos, que se fija un determinado diagnóstico de las oportunidades que tiene para llegar a cumplir esas metas, que ordena
las distintas posibilidades que tiene, les asigna un valor para ordenar cuál es el mejor curso de acción y cuál es el peor, que es lo que prefiere. Pero ese individuo está solo hasta ahora. Para llegar a la teoría de los juegos, para llegar a la teoría de las decisiones interdependientes, necesitamos que ese individuo se encuentre con otros, que también hacen lo mismo, que también definen los cursos de acción posibles, le dan valores a los cursos de acción posibles y actúan en consecuencia, actúan eligiendo el mejor curso de acción. Cuando se encuentran estos individuos, ¿qué hacen? Bueno, pueden pasar dos cosas, dos formas racionales de definir y decidir un curso de acción. La primera forma de racionalidad es la que no le interesa ni a Esther ni a los teóricos de en general, que es la racionalidad paramétrica. ¿Qué es la racionalidad paramétrica? Bueno, si yo tengo un entorno que de alguna manera me es desconocido, es incierto, no tengo suficiente información, no sé quiénes son esas otras personas que interactúan conmigo, no estoy muy seguro de qué es lo que vienen a hacer, yo puedo asumir, yo individuo, no yo investigador, yo individuo, puedo asumir que los demás tienen un comportamiento simple, es decir, que los demás se mueven siempre igual, son parámetros en la decisión. ¿Sí? Entonces se llama racionalidad paramétrica. Entonces, ¿qué dice la diapositiva? Bueno, es una conducta racional dentro de un medio que la gente supone, o sea, que la gente que actúa supone, que está formado por objetos naturales, por leyes causales, o por otros agentes cuya conducta es constante. Y si no es constante, al menos es menos sofisticada que la de la gente, ¿no? Es básicamente la idea del concepto del dependemos de nosotros mismos. Si yo estoy en un medio donde no sé muy bien con qué me voy a encontrar, bueno, yo actúo como a mí me parece que tengo que actuar, no por principio, sino yo sigo la estrategia que yo hubiera seguido si estuviera solo. Y asumo que los demás van a hacer más o menos lo que hacen siempre. No me pongo a especular sobre qué van a hacer los demás. Yo les asigno a los demás una pauta de conducta típico ideal y yo hago lo que yo sigo mi estrategia. Para se va a entender cuando explique la otra. En fin, la clave de esto es que la estrategia de la gente es independiente de las estrategias de los demás. Vamos a la racionalidad estratégica, que es la que nos interesa y lo que nos en los juegos. Conducta racional dentro de un medio que la gente supone formado por otros agentes igualmente racionales y sofisticados. Lo que sucede es que si yo soy un individuo que quiero actuar, tengo ordenadas mis preferencias, pero me cruzo con otros que también tienen ordenadas sus preferencias, lo que puede variar es lo que puede variar es el ordenamiento de los cursos de acción posibles para mí. Es decir, yo prefiero hacer las cosas, vamos a suponer el subte, yo quiero ir en subte, pero yo sé que a cierta hora, esto me pasa cuando doy clase a las 9 de la mañana, yo sé que si subo al subte a 8:30 de la mañana, no voy a poder subir porque va a estar lleno. Eso es un poco paramétrico, pero porque en realidad asumo que la gente a 8:30 sale, no importa lo que suceda, pero bueno, ahí yo tengo estas dos formas de tomarlo. Yo pensaba que hay otros actores que también están pensando en yo, entonces nadie se sube al subte, y yo, eso no sucede. Pero hay situaciones en las que sí podría suceder, son las del subte, pero digo, mis opciones, mis alternativas varían según lo que hagan los demás. Si yo quiero viajar en subte, pero todos prefieren viajar en subte, vamos a hacer que vamos a chocar todos dentro del subte y va a ser muy incómodo viajar, y entonces para mí no va a ser preferible. Va a ser preferible viajar en colectivo. Es decir, si yo le asignaba a viajar en subte un valor alto, el hecho de que otros hagan lo mismo hace que yo le asigne un valor bajo. ¿Sí? Entonces las estrategias de los demás modifican mis estrategias. Mis estrategias dependen de las estrategias de los demás. Creo que en el PowerPoint que subieron con respecto sobre el texto de prácticos está el tema de la cuarentena. Bueno, si yo salgo y no hay nadie en la calle, no pasa nada. Pero si salimos todos, nos vamos a contagiar. Entonces, ahí hay una situación donde mis decisiones dependen de las decisiones que tomen los demás. Para mí,
el mejor escenario sería salir y estar solo en la calle, que no haya nadie, y poder pasear, qué sé yo, y no me contagio y además salgo. Pero ese mismo cálculo lo están haciendo otros. Entonces, si los demás salen, ya para mí no es el mejor escenario salir. ¿Se entiende? Entonces, esto nos llama racionalidad estratégica, es donde la asignación de valores de utilidad, ¿sí? Se llama asignación de preferencias, valores de utilidad a cada una de mis preferencias, varía según las decisiones que tome los demás. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, ahí llegamos finalmente a los juegos, ¿no? ¿Qué son los juegos? Bueno, los juegos son situaciones, modelos de situaciones de interdependencia. Que, más allá, siempre se habla de juegos porque se habla de cierta anécdota o historia que ilustra esta distribución de roles y de estrategias, pero básicamente lo que nos encontramos en los juegos básicos que tienen para leer, por ejemplo, en prácticos, es que hay dos jugadores, esos dos jugadores tienen que elegir entre dos estrategias distintas, y que cuando uno cruza las dos estrategias de cada uno de los dos jugadores, se dan 4 escenarios distintos. ¿Sí? En el texto de prácticos, todos los juegos tienen la misma composición. Hay dos jugadores y los jugadores pueden elegir cooperar uno con el otro o no cooperar. ¿Sí? Según cada caso, cooperar significan cosas distintas, pero básicamente está esta opción. Está este dilema entre cooperar y no cooperar. Si nosotros cruzamos las dos estrategias para los dos actores, nos vamos a encontrar con que hay 4 escenarios posibles, o 4 resultados posibles de esa situación. Un escenario es que los dos cooperen, otro escenario es que los dos no cooperen, y otro escenario es que uno coopere y el otro no. ¿Sí? Según qué jugador, bueno, ahí está detallado en la diapositiva. Entonces, lo que se hace en algunos juegos básicos es asignar valores de utilidad a cada uno de estos resultados para cada uno de los jugadores. Según el juego, los valores de utilidad son distintos, y entonces la situación de interacción puede llegar a una solución, puede terminar de una manera diferente, según el caso. El juego que tienen solución, es decir, el juego que tienen una estrategia que se impone sobre las demás, entonces uno puede predecir cuando los agentes son puestos en una situación de interacción típica de esas características, el juego va a terminar de una manera, y hay otros juegos que no tienen solución. Entonces uno puede decir que cuando hay situaciones de esas características, no se puede predecir cómo va a terminar. ¿Sí? Los principales dos juegos que tienen en el texto, el principal juego de la teoría de la acción racional es el dilema del prisionero. Vamos a ver si tengo lo siguiente sobre eso. Bueno, sí, ahora lo voy a decir. El dilema del prisionero, seguramente lo leyeron en el texto de Hollis, en el PowerPoint de prácticos está detallado, pero el dilema del prisionero es básicamente la idea de que hay dos personas que cometieron un crimen, son puestas en salas de interrogatorio separadas, se interrogan por separado, y cada uno de los dos se enfrenta a la posibilidad de guardar silencio, es decir, cooperar con el otro y no acusarse mutuamente, o acusar al otro, bueno, y ahí obtener quizá algún beneficio parcial individual. Bueno, el juego está planteado de tal manera que para individualmente, colectivamente, para los dos prisioneros sería mejor cooperar, es decir, sería mejor guardar silencio, no confesar, no vender al compañero, ¿no? Eso sería lo mejor en términos colectivos, pero en términos individuales lo más racional es vender al compañero, es decir, no cooperar con el compañero, ¿no? Es bastante intuitivo si uno lo piensa, ¿no? Si uno está en una sala de interrogatorios y no sabe lo que va a hacer el otro en la otra sala de interrogatorios, tiene dos opciones. Si mi compañero decide traicionarme, no me conviene ser el que se cargue con toda la culpa, me conviene traicionarlo también. Y si mi compañero no me va a traicionar, para mí es más conveniente traicionarlo, porque quedó limpio y salvo de la cárcel, ¿no? El juego lo establece con
valores de utilidad que permiten decirlo matemáticamente, no solamente de manera intuitiva. Y este es el punto. La teoría permite, a partir de estos mecanismos, llegar a establecer predicciones sólidas, digamos, ¿no? Basadas en la asignación de estos valores de utilidad, la asignación de el ordenamiento de las preferencias de tal forma que podemos predecir cómo va a actuar un individuo en una determinada situación. ¿Cómo termina cualquier situación en la cual dos actores son puestos en la posición similar a lo que es el dilema del prisionero? Bueno, va a terminar en que no hay cooperación. Puede suponer que ese juego es un juego que tiene una estrategia dominante, que es la de no cooperar, y tiene una solución, es decir, cada vez que alguien se pone en esa situación va a terminar de esa manera, se supone. Otro juego es el juego de gallina, que no voy a desarrollar acá, que es la idea del choque, la idea de dos autos, uno puesto frente al otro, y se compite, los autos yendo hacia el otro, y el que corre el auto es el gallina, y el que sigue es el ganador del juego. Ahí también está la opción de cooperar con el otro, es decir, no atacarlo, o no cooperar con el otro. Pero hay la distribución de valores de utilidad para cada escenario, para cooperar o no cooperar, etcétera, etcétera, es distinta, y eso lleva a que el juego no tenga una solución a priori, sino que pueda resolverse de muchas maneras distintas, porque el jugador no sabe lo que va a hacer el otro, ¿no? Si yo estoy en un auto y veo que el otro no dobla, me conviene doblar a mí para no. Pero si yo creo que el otro puede llegar a doblar, me conviene seguir para ganar el juego. Entonces, mi decisión depende del otro que lo está haciendo al mismo tiempo. Entonces, la solución de ese juego es un poco impredecible, pero es un poco impredecible, es impredecible. Entonces, bueno, verán que según la asignación de valores de utilidad, esta sencilla dicotomía de dos personas que tienen que decidir entre cooperar o no cooperar, puede dar resultados distintos. El dilema del prisionero, decía, es el juego, es la principal obsesión de los teóricos, bueno, lo fue, la principal obsesión de los teóricos de la elección racional, porque presenta un problema. Y es el siguiente problema. Toda situación de cooperación, toda situación de coordinación de una acción colectiva, se enfrenta al dilema del prisionero. Esto no lo dijo Esther, lo dijo uno de los principales autores de la teoría de la elección racional, que es Mancur Olson, en un libro que se llama La lógica de la acción colectiva, donde Olson se preocupa por la siguiente situación. La producción de cualquier bien colectivo es resultado de una acción concertada de muchos. Ahora, lo que racionalmente para todos puede ser, lo que puede ser para todos racional, el resultado óptimo para el colectivo, organizar, lo que puede ser el mejor resultado para el colectivo, no necesariamente es el mejor resultado en términos individuales. Por ejemplo, el caso arquetípico es la huelga, ¿no? Ahí está, no sé si lo pueden leer o está mi cara en el medio. El caso principal es la huelga, ¿no? Supongamos cualquier reivindicación salarial, cualquier derecho laboral que conquista una organización obrera, tiene este problema, que es que para conseguir esa reivindicación, ese derecho laboral, ese aumento de sueldo, bueno, para conseguir ese beneficio, es necesario realizar algún tipo de acción y por ende hacer algún tipo de sacrificio, invertir tiempo, arriesgarse a sanciones, lo que fuere. Esa inversión de tiempo, ese costo que se asume para producir el bien colectivo, puede ser racional en términos colectivos, pero en términos individuales es irracional, ¿no? ¿Para qué voy a exponerme yo a hacer una huelga en la que me sancionen si puedo ir a trabajar, no correr ningún riesgo, no tener ningún costo, y cuando los otros que fueron a hacer la huelga consigan los beneficios, también me van a tocar a mí? Que los otros hagan el esfuerzo, y yo me llevo un aumento de sueldo, pero no me como el riesgo de que me echen, ni el descuento del día de paro.
¿Se entiende? Cualquier situación de acción colectiva se enfrenta siempre a este problema. Es mejor beneficiarse con el bien colectivo producido y no aportar nada para producirlo. Siempre va a ser mejor eso que aportar para producirlo. ¿Sí? Es lo mismo que el dilema del prisionero. A mí me va a convenir traicionar al otro, aun cuando el otro no me traiciona a mí. En cualquier escenario me conviene traicionar. Entonces la acción colectiva tiene este problema desde el principio. Es, en términos individuales, irracional. Por eso la obsesión con el dilema del prisionero, ¿no? Que Olson le dedica una parte del libro, la lógica de la acción colectiva. Olson encuentra una salida un poco hobbesiana, se entiende que existe la acción colectiva porque para que exista la acción colectiva tiene que haber una autoridad central que imponga incentivos selectivos, que ponga premios y castigos para actuar, para que se salga del plato. Entonces, eso es una salida hobbesiana. Es en el mismo sentido de Hobbes. Para Hobbes la cooperación solo puede existir cuando hay una autoridad central. Solo podemos contratar cuando hay un leviatán. Por eso el leviatán es co-constitutivo del contrato. Entonces, bueno, Olson piensa eso. Y otro autor, que se llama Robert Axelrod, también se dedicó un libro entero a esta discusión, que vamos a subir un juego muy interactivo, muy simpático que me pasó Schuster con las conclusiones del libro de Axelrod, sobre cómo pensar la posibilidad de que haya cooperación en un esquema similar, pero sin una autoridad central que ponga premios y castigos, ¿no? Eso es algo sobre lo que reflexiona Axelrod y sobre lo que reflexiona Elster también, que nos obliga a sofisticar un poco el esquema del juego del dilema del prisionero. Axelrod porque empieza a pensar que el juego es un juego que se juega reiterada, no es un juego de una sola vez, de un solo tiro, sino que es un juego reiterado. En fin. Elster hace otros cálculos para pensar en que hay distintos tipos de jugadores en realidad en ese juego. No hay un único tipo de jugador, que hay. Bueno, que la cooperación depende en definitiva de que haya individuos que no actúen en estos términos de racionalidad, sino con otros. Bueno, hay estas soluciones, pero el punto es, quería cerrar la clase contándoles un poco sobre cómo este juego del dilema del prisionero, tiene esta lógica de las decisiones interdependientes, obliga a una serie de reflexiones sobre lo que es la política definitiva, la acción colectiva, es un tema central para cualquiera que se forme en este campo teórico. Creo que lo que viene ahora es un agradecimiento. Ah, sí, gracias. Y un recordatorio para mí mismo, que es decirles que, además de que tienen el libro completo, de que tienen otros textos de Elster como administrativo, también recordarles que tengo que subir ese link que comenté, y recomendárselos a ustedes. Entren, son 5 minutos y es bastante simpático. Bueno, no sé si se va a divertir, qué sé yo. Estoy en ciencia política y trabajo en así que bien se van a divertir con esta aplicación tan tonta y 5 minutos que les voy a pasar, no sé cómo que lo hagan. Y bueno, cualquier pregunta está disponible, ya sé que lo estamos usando, así que tengo que recordar, pero está disponible el foro del campus virtual. Pues, no recuerdo cómo está dividido según las secciones, para que pregunten pero si mandan la pregunta, igual porque me llega distintamente por donde la envíen, me va a llegar un mail, así que lo voy a ver. Espero que esto haya servido de algo y bueno, en los próximos días subiré más clases.